Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a preparar estas galletas marmoladas sin manteca. Son muy fáciles de preparar, no vamos a necesitar ningún tipo de cortante y además quedan unas galletas súper deliciosas y con una textura muy suave, así que vamos a prepararlas. Lo primero que vamos a hacer, en un bowl vamos a poner 2 huevos, 120 gramos de azúcar y la ralladura de un limón. Recuerden, acá siempre rallar solamente la parte amarilla del limón y no la parte blanca porque le va a dar un gusto muy amargo a nuestras galletitas. Cuando tengamos toda nuestra ralladura dentro del bowl, vamos a integrar bien todos estos 3 ingredientes. Vamos a intentar disolver los granitos de azúcar. Si te gustan las galletitas con aceite, en el canal hay unas pepas que quedan buenísimas. En cambio, si te gusta el chocolate, en el canal hay unas galletitas craqueladas de chocolate. Y si no, te podés preparar estas pepitos caseras que te aseguro que te van a encantar. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes porque debajo del video, en la casilla de descripciones, van a estar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. Sumamos a la preparación una cucharadita de esencia de vainilla y 150 centímetros cúbicos de aceite. En esta ocasión yo estoy utilizando aceite girasol, pero si quieren también pueden utilizar aceite de maíz o algún aceite de oliva que no tenga gusto. Ahora sí, integramos todo esto muy bien. Ahora llega el momento de sumarle los secos, así que vamos a poner 360 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso, 2 cucharaditas de polvo de hornear y una pizca de sal, y a todo esto lo vamos a integrar muy bien hasta que formemos un bollo. Si ustedes quieren también pueden utilizar harina leudante, lo único recuerden sí no agregar el polvo de hornear porque ya viene incluido en la harina. Así que vamos a seguir integrando todo esto muy bien hasta que formemos un bollo. Va a ser un bollo algo blandito. Si te gustó este video, te invito a que me dejes un comentario o una carita sonriente. Una vez que lo tengamos bien formado, vamos a dividir la masa en 2 partes iguales. A una de las partes le vamos a agregar cacao amargo. Yo le agregué 1,5 cucharadas de cacao amargo y lo vamos a integrar muy bien. Así nos quedan 2 masas, una va a tener gusto a vainilla y la otra va a tener gusto a chocolate. Así que vamos a integrar todo esto muy bien. Si quieren se pueden ayudar de las manos para integrar bien el cacao con nuestra masa. Mientras yo me quedo integrando esto, te voy a recomendar 2 videos. El primero son unas galletitas de limón y avena que quedan buenísimas, que acá arriba te voy a dejar el enlace. Y si sos amante de las manzanas, en el canal hay unas galletitas con trozos de manzana que quedan súper deliciosas. Una vez que lo tengamos listo, lo vamos a dejar a un costado y vamos a preparar la asadera donde vamos a poner nuestras galletitas. Acá si quieren pueden aceitar y enharinar la asadera donde vayan a poner sus galletitas. Yo solamente le voy a poner un poquitito de harina porque ya sé que estas galletitas en mi asadera no se pegan. Cuando tengamos nuestras asaderas preparadas, vamos a volver a tomar las masas que habíamos preparado. Y acá hay 2 opciones para preparar las galletitas. Si quieren se pueden ayudar de una cuchara chiquitita para ir tomando porciones de la masa y que más o menos todas las galletitas salgan iguales. Así que tomamos una porción de masa de chocolate y una porción de masa de vainilla, las ponemos entre las palmas de las manos y formamos una bolita. Así hasta que terminemos toda la preparación. La segunda opción sería formar bolitas de chocolate con toda la masa de chocolate que teníamos y formar bolitas con la masa
de vainilla que teníamos. Y una vez que tengamos todas las bolitas formadas, las vamos uniendo y así formamos nuestras galletitas marmoladas. Una vez que tengamos nuestras galletitas listas, las vamos a poner sobre la asadera. Acá también hay dos opciones. Pueden poner la bolita sobre la asadera y la aplastan, o dejan la bolita tal cual como está y las galletitas les van a salir súper gorditas. Una vez que tengamos todas nuestras galletitas en la asadera, las vamos a llevar a cocinar a un horno precalentado a 180 grados por alrededor de unos 15 a unos 20 minutos o hasta que la base de nuestras galletitas comience a dorarse. Como yo hice 2 bandejas de galletitas, cociné la primera tanda, después cociné la segunda y cuando terminé de cocinar la segunda, puse todas las galletitas en una misma bandeja, apagué el horno y dejé las galletitas adentro para que estén bien crocantes. Así que, dato importante, si les gustan las galletitas más blanditas, con la primera horneada va a estar bien. Y si quieren que les queden más crocantes y más sequitas, cuando terminen de cocinar todo, apagan el horno y dejan las galletitas adentro hasta que el horno esté bien frío. Con esta receta me salieron 650 gramos de galletitas. Miren qué rendidora que es esta receta. Así que anímense, prepárenla y después me cuentan qué les parecieron. Gracias por haberme acompañado en este video. Ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo. Si no se suscribieron todavía, suscríbanse y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.